Hola, soy Luis Enrique Peñuelas Carrillo. El tema que me toca exponer, la ponencia es cartografía de la concepción del cuerpo en el narcotráfico, en el testimonio como vía metodológica para la fenomenología de Merleau-Ponty. Bueno, se hará una revisión conceptual que permita teorizar las prácticas que el narcotráfico realiza sobre los cuerpos. Es necesaria una reflexión filosófica acerca del cuerpo que permita pensar cómo es posible manipular un cuerpo de manera radicalmente violenta hasta desmembrarlo, quitarle sus órganos, decapitarlo. Así se recurrirá a la fenomenología de Merleau-Ponty transdisciplinariamente con el procedimiento metodológico del testimonio. Se revisará la noción de cuerpo que Merleau-Ponty recopila de la filosofía criticista, también denominada intelectualismo, en el texto Estructura del comportamiento, y la reflexión que Ariel Abatán realiza sobre el cuerpo en el intelectualismo acerca de Merleau-Ponty, en el texto Hacia una fenomenología de la corporeidad. Ahora bien, esta reflexión filosófica se basará en el testimonio de Daniela, quien estuvo 90 meses secuestrada por el cártel de los Zetas y por el cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. El caso lo documentó la revista Vice en 2016 y se considera el secuestro más largo de México por la Asociación Civil Alto al Secuestro. Como procedimiento metodológico para utilizar el instrumento que proporciona la revista Vice, se propone el testimonio desde María Ibargüen, Irma Calanci y Beatriz Arló. Bueno, pues se inicia con el marco teórico. Para Merleau-Ponty, el cuerpo en la tradición intelectualista, propia de la ciencia moderna, se delimita a través de conceptos. Desde esta concepción, el cuerpo es un conjunto de relaciones lógicas que definen una idea de cuerpo, pero no al cuerpo. Dice Merleau-Ponty, cito, la ciencia enseña que el análisis encontraría en este objeto visible órganos, un cerebro y, cada vez que percibo una cosa exterior, influjos nerviosos, nada veré nunca de todo eso. Nunca podré hacer corresponder la significación del cuerpo humano, como los influjos nerviosos o las venas o los nervios, ¿no? Tal como la ciencia lo dice, es decir, están ocultos, son pensamientos, pero no es una manera en que nosotros vivimos al cuerpo, es una concepción, es un significado, no es el cuerpo mismo, es una representación del cuerpo, ¿no? Y los testimonios de mi cuerpo me alejan de esas concepciones, es decir, yo donde estoy viendo los nervios y las venas y la sangre en mi cuerpo, ¿cómo es que la toco, no? Al menos que me corte, por supuesto. Pero, por ejemplo, yo cómo veo las arterias o cómo veo eso que llaman, por ejemplo, células, ¿no? Mi cuerpo no lo vivo yo así, de esa manera, ¿no? Las neuronas, bueno, sí están acá. Pienso porque así me lo han dicho, pero eso es una representación, no es mi cuerpo, ¿no? El cuerpo, dice Ariel Abatán, se reconoce extensión ajena a la conciencia. No es con ese cuerpo con el cual se entabla contacto, sino que es con la significación de ese cuerpo. Es decir, desde la concepción de la ciencia, estamos acostumbrados a interactuar con significaciones del cuerpo, pero no con el cuerpo, ¿no? Por decir, estás enfermo, sí, ¿qué te pasó? Pues tengo temperatura porque me entró un bicho. ¿Cuál bicho? ¿En dónde está el bicho, no? ¿Alguien te lo dijo? ¿Él ve el bicho? No, pero él piensa que hay un bicho por un diagnóstico, pero no hay un bicho, ¿no? ¿Cuál bicho? ¿Una cucaracha? ¿No? Son representaciones, pero no es el cuerpo, ¿no? El intelectualismo logró la reducción del cuerpo a la significación, dice Ariel Abatán.
Y el intelectualismo es propio de la ciencia moderna. La ciencia moderna logró la reducción del cuerpo a la significación. Nuestro cuerpo es un cuerpo pensado, no es un cuerpo vivido. No salgas porque te va a hacer frío, ¿no? Dicen. Bueno, no salgo porque me va a hacer frío, pues sí, eso está pensado. Pero, ¿estoy sintiendo frío? No, pero pienso que tengo frío. Entonces allí hay esta diferencia entre cuerpo-sentido, que es una propuesta de Merleau-Ponty, el cuerpo experiencial, el cuerpo con sentido y el cuerpo intelectual, ¿no? El cuerpo pensado. La ciencia moderna asignó una conceptualización que permita pensar al cuerpo bajo un orden lógico que ordenó las partes jerarquizadas. Es decir, esta conceptualización que nosotros tenemos de nuestro cuerpo está jerarquizada, ¿no? Es decir, yo tengo esto de aquí, la ciencia me dice que se llama mano, pero el orden lo pensó jerarquizado, es decir, esto de aquí le llamo dedo, el dedo más pequeño, ¿no? El dedo más grande, cordial, meñique, y lo que lo sostiene es un brazo, ¿no? Aquí está mi brazo. Entonces, ¿qué dice? ¿O por qué está jerarquizado? Porque el dedo está con una jerarquía menor que la mano y la mano que el brazo, ¿no? Entonces diría, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que hace que la mano funcione? El brazo. Y el dedo, la mano. Entonces, ¿qué es mayor? El brazo que el dedo, ¿no? O sea, hay una jerarquización del cuerpo en nuestra vivencia, ¿no? Intelectual, más bien en nuestra idea de cuerpo, no nuestra vivencia, según Merleau-Ponty. El cuerpo, bueno, esto no es de Merleau-Ponty, esto es una propuesta teórica, ¿no? Que se presenta aquí. El cuerpo es una máquina fisiológica que funciona mecánicamente, es decir, esto es como si fuera un brazo o un mecanismo de robot en donde hay una jerarquización, ¿no? Si yo programo mi brazo, el brazo está dividido en dos, ¿no? En el antebrazo, en la parte superior del brazo, inferior del brazo, en lo que la sostendrá será la mano y los dedos, ¿no? Como si fuera una especie de robot que está funcionando mecánicamente. En otras palabras, el cuerpo partido conceptualmente da como resultado pedazos de cuerpo que tienen funciones específicas. Es decir, la ciencia, por Descartes, analizó el cuerpo. Es decir, hizo una reducción de esto que yo vivo como un todo a una idea de partes. Es decir, brazo, parte como si fuera punto y seguido, mano, punto y seguido, dedos, ¿no? Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5, allá hay matemática, ya es una abstracción de esto, ¿no? Entonces diría, yo no lo estoy conceptualizando como un todo, lo estoy conceptualizando como partes. Entonces, ¿qué pasa si esto falla o si esto tuviera complicaciones? Se mutila. ¿Por qué? Porque conceptualmente lo tengo mutilado, están en partes. Entonces, ¿qué es lo que desde esta concepción se va a ir? Si estuviera en peligro mi brazo, ¿qué es lo que se tiene que ir? Lo más pequeño, porque es lo más insignificante para este tipo de concepción, ¿no? ¿Cuál es el menor de los males? Pues el dedo pequeño, ¿no? Evita cortar el brazo porque es mayor. Quítale el dedo, ¿no? Y bueno, el brazo está en peligro y los dedos se fueron, pues ahora quítale la mano, ¿no? No hacen eso cuando da diabetes, ¿no? Se mutila porque se concibe como partes, no como un todo. Eso es a lo que quiere decir, ¿no? Esto lo dice Edgar Morin. Si tú, en Introducción al Pensamiento Complejo, si tú concibes partes en el pensamiento, tú puedes partir en la práctica, tú puedes mutilar en la carne, ¿no? En la realidad. Si tú no mutilas en tu pensamiento, tú no mutilas en la realidad. La mano será una extremidad que sirve para agarrar, ¿no? Tienen funciones, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Es una mano. Bueno, ajá.
¿qué tiene? O cuál es la conceptualización que se le da. Funciona. Bueno, ¿para qué funciona? Para agarrar. Ok, va. La cabeza servirá para procesar información que se enviará a las demás partes del cuerpo, ¿no? ¿Qué es más importante, la cabeza o la mano? La cabeza. ¿Por qué? Porque manda a lo demás, ¿no? Entonces la cabeza será más importante que la mano, la comanda, ¿no? Le da órdenes, como si fuera una especie de militar, ¿no? Le dice, haz esto y la mano hace esto, ¿no? Obedece, ¿no? En la conceptualización. El estómago servirá para digerir alimentos, ¿no? Pues allí está eso que yo no vivo, pero que se escucha ahí que hace ruido. Y entonces, ¿qué significa? Que, dice la ciencia, pues está trabajando, produciendo jugo gástrico, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Dice, pues para digerir tus alimentos, ¿no? Luego hay otro por ahí, el intestino, para separar los nutrientes de los residuos de comida que tendrán que expulsarse del organismo, ¿no? Y así, los órganos tendrán funciones diferentes, ¿no? Tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, tú comandas y tú eres el menos importante, pero eres útil, ¿no? Al final, el cuerpo es un conjunto de partes en las que se encuentran los órganos, los cuales están jerarquizados, ¿no? Como soldados. Es decir, ella comanda, él obedece, esta le obedece a esta, pero esta a esta, ¿no? Y la macroorden viene de la cabeza, ¿no? En esta conceptualización que tenemos. La característica principal es que tienen una función. Si funcionan los órganos, se dice científicamente que sirven, o sea, es decir, es una cuestión de servidumbre, de servir viene de servus, de esclavo, ¿no? Es decir, que obedecen, ¿no? Los órganos obedecen, ¿a quién? A la cabeza, ¿no? Si dejan de funcionar en ese servir, ¿no? ¿Qué pasa? Se mutilan del organismo completo. ¿Por qué? Porque acá se piensa así se vive, no. Entonces se mutilan del organismo para que deje funcionar al organismo entero, ¿no? El cuerpo está pensado como una especie de maquinaria, ¿no? Conceptual, en la que es como una especie de jerarquización militar, en donde si no funcionas te despiden, ¿no? Te arrestan primero, si no te arreglan, ¿no? Después te despiden, o como un trabajador, ¿no? En donde si tú no sirves te despido, ¿no? Es decir, te corto de aquí, ve para allá. Es una conceptualización que se vive en el cuerpo porque así se piensa, pero no es que, perdón, corrijo, así se piensa en el cuerpo, ¿no? Y nos hace creer o pensar que así es el cuerpo, pero el cuerpo desde Merleau-Ponty no es así, ¿no? Entonces, la reflexión acerca de la concepción del cuerpo en el narcotráfico se llevará a cabo desde la noción de cuerpo como un conjunto de órganos, ¿no? Es decir, me dicen que tengo órganos y ese conjunto de órganos funcionan o no, ¿no? Y si no funcionan, ¿qué? Se mutilan, ¿no? Es decir, a esto se le denomina cuerpo fisiológico, ¿no? Porque es del orden pensado desde la mente que comanda a mi cuerpo fisiológico, y es mecánico, ¿no? Funciona como una máquina y es del orden fisiológico, del cual se encargan los biólogos, ¿no? Los médicos, ¿no? Los que están en el área de ciencia biológica, ¿no? Que pueden que nombran estas relaciones biológicas, ¿no? Y que quedan por ahí y no se explican cuando vamos a consulta, o los biólogos en alguna explicación, en alguna conferencia, ¿no? Acerca de hongos, ¿no? Acerca ¿no? En otros organismos, ¿no? En otros tipos
animales, ¿no? Entonces es un cuerpo fisiológico alejado porque la mente lo aleja, ¿no? Para especialistas, y mecánico porque funciona con un orden. Bueno, el procedimiento metodológico, es decir, cómo poder darle validez al testimonio que da. En la revista Vice esta mujer, Daniela, que estuvo 90 meses, ¿no?, secuestrada por los Zetas y el cártel del Golfo. Se recurre al procedimiento metodológico del testimonio, ¿no? Bueno, aquí a grandes rasgos, ¿no? Ibargüen María menciona que el testimonio se define como la narración hecha, generalmente en primera persona, por quien a su vez ha sido el protagonista o testigo de un suceso que involucra una situación de desventaja o marginación, de explotación o supervivencia. Sin embargo, tiene por correlato el hecho de ser recogido por una segunda persona, que al organizar, distribuir y recortar lo dicho, al editar, se convierte en una figura problematizante dada su mediación entre la producción y el testimonio, en sentido estricto, y la recepción de este en la forma de texto testimonial. Es decir, según esta autora, Van Ibargüen, el testimonio se incluye dos personas, se caracteriza por tener dos personas. Una, la que vivió el suceso, que lo narra, y otra que va a poder tomar momentos de esa narración y lo va a editar. El texto testimonial viene a ser la relación establecida generalmente entre quien narra y quien escribe, ¿no? Hay alguien que toma la información, la interpreta para poderla dar, para poderla comunicar, y quien la vivencia, ¿no? Quien estuvo en el lugar. Dice Mercé Pirconel, otra, que el objetivo del testimonio no es ofrecer documentos, sino dar cuenta de un discurso que sea por el mismo dato e interpretación, documento y relato, acontecimiento histórico y reflexión autorizada sobre el pasado. Es decir, el testimonio tiene una doble, igual que la autora pasada. Es decir, hay alguien que vivencia el hecho y alguien que lo menciona, entonces que lo interpreta, que lo comunica, ¿no? Es acontecimiento histórico, en tanto así vivenció, y alguien lo reflexionó, ¿no? Entonces hay interpretación, vivencia, interpretación. Entonces, bueno, bajo estas directrices vamos a tomar el testimonio. Ahora voy a narrar el testimonio de Óscar Valderas, ¿no?, el escritor de la revista Vice, y sobre Daniela, ¿no?, bajo nuestra definición de testimonio. Bueno, inicio. Esa mujer desciende con miedo por la camioneta. Las piernas le tiritan mientras entra a una quinta grande, polvosa, aislada bajo el calor desértico de la frontera entre México y Estados Unidos. Le ordenan quitarse la venda y avanza detrás de los hombres armados. Atraviesa una habitación, un pasadizo y un túnel. La mansión se va oscureciendo mientras desciende las escaleras y sus ojos se fijan en una luz tenue y roja que cubre todo lo que hay en un sótano casi sin muebles, cuerpos desnudos y encadenados de las columnas que van de techo a piso. Aquí hay jóvenes que agonizan, desvanecidas, sostenidas solo por cadenas, que balbucean a través de hilos densos de saliva y sangre, que parecen estar en sus últimas horas de vida. Y alrededor de ellas merodean hombres que sonríen y las violan, ríen y las golpean, se tocan los genitales y las hieren con cuchillos. Esa mujer asustada cierra los ojos. Cree que hay 4, 5, 6 mujeres. Sus custodios
la obligan a mirar y, para evitar llorar, pone la mente en blanco y enfoca un altar y unas velas. La sangre que se esparce en el piso desprende un intenso olor a hierro, como de ferretería vieja, como sabor a moneda bajo la lengua. Yo calculaba que venía varios años secuestrada. Pensé, en 4 o 5. Se preguntaba en silencio de dónde sacaron a esas mujeres, en dónde quedarán sus cuerpos, y cuando pregunta en voz alta por qué le hacen eso a las jóvenes, un hombre armado con gesto aburrido, comillas, responde con naturalidad, comillas, porque esos clientes son buenos y pagaron mucho. Está citando a Daniela en las comillas. La primera parada fue el table dance El Babilonia, en un local sucio, oscuro, maloliente, principalmente para migrantes que se inflaban la hombría con cerveza. Daniela tuvo ahí su primer contacto con la prostitución forzada. Durante 15 días fue obligada a dar servicios sexuales y, si el cliente se quejaba de su inexperiencia, era golpeada. Nos hacían hacer cosas muy humillantes, dice Daniela. Una les decía, ¿pero por qué quieres hacer eso? Y decían que ya habían pagado mucho por nosotras, que teníamos que hacer lo que quisieran. Y no sabía hacer muchas cosas. Y pues me golpeaban para que aprendiera, cuenta Daniela. Daniela se acuerda de Toñito y le viene un llanto incontrolable. Pierde el habla. Se le agita el pecho, se jala los dedos. Compartiendo cautiverio, era una especie de hermana mayor y menor. El niño tenía 12 años cuando se conocieron. Ella prefiere no precisar su edad. Al llegar a Nuevo Laredo, ambos fueron obligados a trabajar en el Danash, un table dance que controlaban los Zetas en la zona centro de la ciudad fronteriza. Ella era una bailarina y edecán que debía sonreír siempre, coquetear y esconder la profunda tristeza que sentía por su familia para poder llegar al tabulador de 10 servicios sexuales y evitar así una golpiza. Él era mozo, mensajero, halcón y DJ, que debía lucir siempre contento y dispuesto y vigoroso, incluso cuando era rentado a hombres que viajaban desde Estados Unidos para tener sexo con niños. Ambos vivieron lo mismo, los hospedaban en casas de seguridad de donde solo salían para ir al table dance o a sus casas u hoteles con los clientes. Los obligaban a emborracharse con los comensales, a snifar cocaína y ofrecerse como pedazos de carne resistentes a las peores humillaciones. Los clientes regulares pagaban por sexo con ellos en los privados del Danash, mientras que los clientes VIP, casi siempre rubios, maduros, respetables hombres de familia de Estados Unidos, compraban días de descontrol que incluían sexo violento y la diversión de torturarlos. Hombres que se excitaban más con el sufrimiento ajeno que con el acto sexual. A ella le quemaban las piernas con un fierro caliente por no saber descolgarse del tubo de la pista de baile. A él, por llorar durante violaciones que sufría, le quitaban la comida hasta que apenas podía ponerse de pie. A ella la azotaban cuando pedía un día de descanso porque le ardían los genitales. A él le daban bofetadas en la boca que le aflojaban los dientes si se negaba a emborracharse con los hombres y mujeres que le pedían hacer cosas indecibles. Cuando sus captores no los miraban, ellos rompían a la regla de no hablarse dentro de la casa de seguridad y fantaseaban sobre lo que le harían en libertad. Así sobrevivieron por años, imposibles de calcular. Dice Daniela, pobrecito mi Toñito, tenía 2 añitos. Cuando nos conocimos y cada vez que lo pedían lloraba. De tanto hacer eso, creció enfermo hasta los 16, 17 creo. Tenía un problema en el intestino y como ya no podía desempeñarse, lo llevaron a un monte conmigo. El relato de Daniela es una muestra de la crueldad con la que los cárteles mexicanos manejaban el negocio del sexo. En un monte despoblado. Hermana mayor y hermano menor, en comillas, fueron enfrentados. Los Zetas dieron a ella una pistola y le ordenaron matar al menor, inservible por su frágil salud para seguir como sexoservidor. Ella se negó y entonces
la pistola pasó a manos de él, a quien le ordenaron disparar para salvar su vida. Ninguno pudo balear al otro y los Zetas furiosos decidieron actuar por ellos mismos. Aquí citan a Daniela. Daniela dice el testimonio: él nunca pudo, ni yo tampoco. Entonces lo colgaron y empezaron a cortar, a hacerle heridas, y me decían: ¿no te da pesar? ¿Por qué le hiciste eso si dices que lo quieres? Mira lo que nos obligas a hacerle. Hasta el final le dieron un balazo en su cabecita. Caí en el suelo, comencé a llorar, gritar, me patearon, me subieron a una camioneta y no supe más de él. Los Zetas iniciaron su ruptura con el Cártel del Golfo como su guardia armada, envalentonados por el dominio que tenían en el estado. Los Zetas se separaron de los jefes a los que protegían y se autoproclamaron un cártel autónomo. De ahí Daniela pasa del cártel de los Zetas al cártel del Golfo, y su vida en el cártel del Golfo en el testimonio es narrada, interpretada de esta manera. En Tamaulipas pasan cosas sorprendentes, violentamente distintas al crimen de cualquier otra ciudad del mundo. El narco se pasea a plena luz del día en autos conocidos como monstruos, vistosos tanques blindados en los que pistoleros matan policías, y los cárteles colocan cámaras de video en los postes de luz mientras la autoridad duerme. Hubo varias que las mataron por intentar escapar. Los narcos tomaban video de cómo las maltrataban y nos obligaban a verlos para que no nos atreviéramos a huir. ¿Qué hacían con los cuerpos, Daniela? Las más adictas ya no servían y las desaparecían. Ellos mismos decían: pónganse vivas, porque van a terminar como la fulana en el barril. Tenían jaulas. Había un león ahí en Reynosa, en una casa. Ahí echaban también los cuerpos. ¿Al león? Dice el escritor, el periodista. Sí, supe que las echaron porque nos enseñaron el video. El animal se comía parte de los cuerpos y con una manguera quitaban la sangre que se iba por la tubería. ¿Así desaparecían los cuerpos? Sí, los que ellos mismos mataban o los que los clientes mataban. ¿Viste menores de edad? Supe que había, pero ellas no las llevaban al table, las guardaban para los mejores clientes y se las llevaban a su domicilio o a casas que tenía el grupo para lo que los gringos venían, porque los gringos venían a eso, a México. Ese es el testimonio. Y ahora, bueno, vamos a cruzar el testimonio con nuestro marco teórico, ¿no? Bueno, en nuestro marco teórico decíamos que era el cuerpo estaba pensado como una máquina que funciona o no funciona, ¿no? Es un cuerpo fisiológico y mecánico. El cuerpo es una máquina fisiológica del orden de alguien que lo piensa, que asigna una intelección al cuerpo y dice que funciona mecánicamente, ¿no? ¿Quién lo asigna? La ciencia moderna. El cuerpo partido conceptualmente da como resultado pedazos de cuerpo que tienen funciones específicas aquí, ¿no? El intestino servirá para separar los nutrientes de los residuos de comida que tendrán que expulsarse del organismo, ¿no? Las funciones de cada órgano las asigna la ciencia de acuerdo a las convenciones teóricas basadas en un corpus académico de científicos, ¿no? De científicos, ¿no? Bueno, valga la redundancia. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las convenciones que otorgan una determinada función para un órgano las asigna el narco? ¿No? El narcotráfico, ¿qué pasa? Ambos, ¿no? Cito, Daniel y Toñito vivieron lo mismo. Los hospedaban en casas de seguridad, de donde solo salían para ir al table dance, a casas o hoteles con los clientes. Los obligaban a emborracharse con comensales, a snifar cocaína y ofrecerse como pedazos de carne, resistentes a las peores humillaciones. Daniel y Toñito, aquí, para el narcotráfico, como la ciencia lo hizo, el narcotráfico lo hizo,
¿no? Es la misma operación, idea-cuerpo, ciencia, idea por un cuerpo que se puso, un cuerpo académico, un corpus académico que se puso de acuerdo, narcotráfico, cuerpo, igual por un grupo que se puso de acuerdo para dar una intelección a esos cuerpos, ¿no? Y entonces Daniela y Toñito terminan siendo abstraídos como dos órganos que tienen una función. Daniela es una vagina y Toñito es un ano, ¿no? Respectivamente, que tiene la función de recibir penes. La operación conceptual que realiza la ciencia moderna es que asigna funciones a cada órgano. Es la misma que realiza el narcotráfico. La diferencia estaría en la determinación de la función. Para la ciencia, la vagina sirve para ser penetrada por un pene y por ella saldrá el producto de la fecundación del espermatozoide al óvulo. Para el narcotráfico, servirá únicamente para ser penetrada por penes. Para la ciencia, bueno, para ganar dinero, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, es ya un tema de valor de uso y valor de cambio, pero aquí ya un marco teórico de otro tipo, pero aquí no. Para la ciencia moderna, el ano sirve para arrojar los residuos de los alimentos que no se pudieron absorber por otros órganos, como el hígado, por ejemplo. Para el narcotráfico, servirá para ser penetrado por penes, igual que la vagina. Órgano-función, desde aquí, será la operación conceptual que une a la ciencia con el narcotráfico, ¿no? La reflexión filosófica es que es lo mismo, ¿no? Hay una abstracción de aquí al cuerpo que están operando tanto en la ciencia moderna como en el narcotráfico. ¿Qué sucede cuando un órgano no cumple su función? La ciencia tiende a extirpar el órgano que no funciona, para que el organismo pueda seguir funcionando como una máquina que puede prescindir de un engrane que no permite que el mecanismo continúe andando, ¿no? Es decir, yo tengo mi reloj, el reloj no funciona, voy, le quitan el engrane, lo sustituyen por otro y ya está, no pasa nada. Igual el cuerpo, la ciencia dice, bueno, no funciona, mutílalo, ¿no? Bueno, pues una prótesis, ¿no? Ahorita ya más contemporáneamente, ¿no? Pero ahorita el punto es que la ciencia en esta conceptualización de jerarquías mutila, ¿no? Lo concibe. Entonces, ¿qué pasa? El narcotráfico tendrá una operación similar. Primero advertirá al sujeto órgano, ya como un concepto, que cumpla su función a toda costa, ¿no? Es a la vagina Daniela, como sujeto órgano, la azotaban cuando pedía un día de descanso porque le ardían los genitales, ¿no? Y a Toñito Ano, igual Toñito Ano, así como órgano función, es una reducción conceptual de estos dos seres humanos que hacen en esta operación el narco. Le daban bofetadas en la boca que le aflojaban los dientes si se negaba a emborracharse con los hombres y mujeres que le pedían hacer cosas indecibles. El siguiente paso, si no funcionan los órganos con su función, ¿no? Toñito Ano y Daniela Vagina, es extirparlos, ¿no? Es decir, se extirpa el órgano, ¿no? Conceptualmente, y se lleva a la vivencia, se lleva al acto, perdón, ¿no? Porque no sirve, ¿no? Son órganos que ya no sirven. Toñito, de tanto hacer eso, creció enfermo hasta los 16, 17, tenía un problema en el intestino y como ya no podía desempeñarse, lo llevaron a un monte, lo colgaron y lo empezaron a cortar, a hacerle heridas. Hasta el final le dieron un balazo en su cabeza. Toñito, abstraído por el narcotráfico como un ano que se penetra por un pene, cuando dejó de funcionar en tanto tal, fue extirpado. Le quitaron la vida. La misma operación realiza la ciencia moderna. Cuando un órgano no cumple su función, lo extirpa, ¿no? Las chicas que ya no servían como vaginas que se penetran eran cortadas e introducidas en un barril o bien arrojadas al león para que las comiera, ¿no? Es decir, están concibiendo esto como un desecho que, bueno, pues el órgano no sirve, tíralo a la basura, ¿no? Ya deshazte de él. Y bueno, lo mismo da con, ¿no? Con estos seres humanos que fueron abstraídos, ¿no? Inteligidos como órganos
que se pueden extirpar porque ya no funcionan, ¿no? Pues dáselas a un león para que se las coma, o mételas en un barril, ¿no? Total, no sirven, ¿no? Es lo mismo. Órgano, función, extirpación. Órgano, función, extirpación. Es la conceptualización que asemeja a la ciencia moderna y al narcotráfico, ¿no? La noción de cuerpo del intelectualismo que Merleau-Ponty retoma para criticar y después poder proponer el cuerpo vivido, experienciado, el cuerpo consentido en su fenomenología. Este cuerpo intelectual del intelectualismo que Merleau-Ponty critica permite establecer una relación entre la concepción científica del cuerpo con la manera radicalmente violenta de tratar los cuerpos en el narcotráfico, ¿no? El cuerpo como órgano que funciona o no funciona dará cuenta de un cuerpo fisiológico alejado en el cual se pusieron de acuerdo. Hay un grupo de especialistas que funciona mecánicamente, es lo mismo que hará un cuerpo de especialistas en sus cuestiones, ¿no? En sus actos, es decir, ellos también se pusieron de acuerdo para poder operar así el cuerpo. Es a lo que voy, que hay un grupo que brinda una intelección al cuerpo y opera en acto, ¿no? Esta diada órgano-función será la misma que permitirá entender científicamente que un intestino sirve para arrojar los desechos de cuerpo, que ya no pudieron absorber los nutrientes, y al narcotráfico, que un intestino sirve para ser penetrado por penes, un ano sirve para ser penetrado por penes. La tríada órgano, función, extirpación, que permite a un médico establecer un diagnóstico para operar un cuerpo y retirar el órgano que ya no sirve a toda la maquinaria. Es la misma que permite que el cártel de los Zetas y el cártel del Golfo, en este caso específico, con este testimonio específico, extirpe el órgano intestino de la maquinaria del narcotráfico, ¿no? En donde el ano, Toñito y Daniela, vagina, ya no pueden estar ahí porque ya no pueden funcionar ahí. ¿Por qué? Porque se descompusieron, ¿no? Ya no funcionan, ¿no? Ya Toñito Ano ya no puede ser penetrado porque ya es desechable, ¿no? Desde esta intelección. Y Daniela igual, ¿no? Daniela ya está pidiendo un descanso y lo que le hacen es, pues, curarla, ¿no? Desde su intelección. La bofetean, le pegan. ¿Para qué? Para que se recupere y regrese a la maquinaria, ¿no? Entonces, el narcotráfico extirpa a los seres humanos como un órgano, les quita la vida, como a Toñito, ¿no? En ese testimonio. Entonces, bueno, a manera de conclusión, se puede argumentar que el narcotráfico conceptualiza el cuerpo utilizando la misma conceptualización que la ciencia hace del cuerpo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Pues es todo. De nuevo, me gusta haber participado en este coloquio. Y bueno, gracias. Hasta luego.